ya está en nuestros corazones, y hoy el Espíritu Santo, ¿verdad?, pega en la semilla, y esta semilla brota según el género que está allí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios hizo todas las cosas y creó toda la semilla, Él dijo, ¿verdad?, que cada uno diera según su género. Y sabemos, ¿verdad?, de que hoy también nosotros somos semillas de Dios, simiente de Dios en esta hora. Pero al ser simiente de Dios nosotros, entonces venimos para dar según nuestro género. Nosotros no podemos dar fruto así como fue en los días de Noé, porque hoy no es lluvia lo que viene. Hoy no es agua lo que viene, sino que lo que viene es fuego. Amén. Pero antes que ese fuego caiga sobre esta tierra, hay una promesa para esta novia elegida. Hay una promesa que la va a liberar de ese fuego. Hay una promesa que la va a liberar de ese juicio, y es el arrebatamiento de la iglesia. Es a donde va a ir esta esposa elegida. Es donde va a ir este grupo elegido, siendo arrebatados para que el juicio no les alcance. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, de estar aquí en este lugarcito. Amén. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, desde que entré me gustó aún hasta el nombre que está allí, ¿verdad?, donde dice Iglesia Evangélica Pentecostés, la voz del Espíritu Santo. Bueno, y dice ahí número 8. Amén. Número 8. Y ahí dice acuerdo ministerial. Y el número que está. Alabado sea el nombre del Señor. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Y sabemos de que hay 7 días en la semana. Amén, pero 8 no se encuentra, pero 8 es regresar al principio. Y el principio es Pentecostés. Amén. Y aquí yo creo de que estamos esperando un Pentecostés en esta hora. Un derramamiento del Espíritu Santo que llene nuestra vida. Amén, porque mientras nosotros estemos en Pentecostés y no viene el derramamiento, vamos a estar con miedo. Amén, le vamos a temer a la gente, a los fariseos allá. ¿Me entiende? Entonces no vamos a poder salir con valor para predicar la palabra de Dios. Yo creo que Pentecostés quita el miedo. Pentecostés agarra la promesa de la hora. Y eso es lo que queremos en esta hora. Estamos en un buen lugar, hermano, donde podemos agarrar la promesa de la hora. Y yo quiero hablar en esta hora de escuchar su voz. Aleluya. Quiero que vayamos a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que leamos, ¿verdad?, Salmos 95. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Salmos 95. Te alabamos, Señor. Déjeme decirle que cuando entré, ¿verdad?, y miré allí, ¿verdad?, en ese rótulo, ¿verdad?, allí en la pared pude ver, ¿verdad?, que dice la voz del Espíritu Santo. Entonces yo dije, esta gente conoce de voz. Amén. Y lo que conoce es la voz del Espíritu Santo. Amén. Y la voz del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, vine yo y le dije al hermano Samuel, présteme su Biblia, quiero buscar en la concordancia algo que hable de la voz. Y encontré Salmo 95. Y la tengo abierta yo, y en eso, hermano, vamos a leer una escritura. Salmo 95. Amén. Entonces yo dije, qué tremendo, ¿verdad?, cómo Dios nos dirigió para ir a la misma escritura. Entonces dije yo, no hay otra cosa que tengo que predicarles yo. Amén, porque pude ver, ¿verdad?, 2 o 3 testigos, consta toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero bien me podía escapar, ¿verdad?, al decir yo, bueno, yo toqué música. Ya no puedo hacer otra cosa. Amén, pero le place a Dios, ¿verdad?, que venga ahora y le predique la palabra de Dios. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Está buena así, hermano. Así está bien, hermano. Así está bien, así. Gloria sea su nombre. Aleluya. Está bien. Lo importante es que venimos a escuchar la voz de Dios. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. El asunto es que venimos a escuchar la voz de Dios. ¿Es correcto? Entonces, Salmos 95. Gloria a Dios. Aleluya. 8 habla de santa convocación. Amén. Amén. 8 habla de eternidad. Porque 7 consumación. Y después de la consumación, entonces vamos a la eternidad. Es regresar al principio donde podemos recibir al eterno. Y el eterno
eterno es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no tiene boca para hablar, pero Él no te va a hablar por la estrella. Él no te va a hablar por el sol. No te va a hablar por los árboles, sino que Él va a usar los labios de cada uno de nosotros para hablar la promesa de la hora. Por eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para que escuchemos la voz de Dios. Y a través de esa voz de Dios podamos perfeccionar a los santos para que nos vayamos en ese arrebatamiento. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. 95, Aleluya. verso 7. El hermanito pastor estaba en el mismo pensar que yo. Porque cuando él abrió, ¿verdad? El 95, dijo, bueno, ya me agarró la escritura, dije yo. Pero por lo menos estaba confirmando. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Tener hombres de Dios que peguen con lo que se va a predicar. Eso es la mera dirección del Espíritu Santo. Eso no es otra cosa, sino que Dios mismo, hermano. Aleluya. 95:7. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿a quién le habla? Aquel que es oveja. No le está hablando a los cabros, no le está hablando a los otros animales, sino que le habla a las ovejas. Aunque nosotros no somos animales, pero tenemos que tener la naturaleza de una oveja. Y la oveja es mansa y es humilde. La oveja conoce la voz de su pastor y solamente sigue a su pastor. Y el pastor en esta hora es el Espíritu Santo y vamos siguiendo la pisada del Espíritu Santo. Él habla y nosotros escuchamos su voz. Aleluya. Si oyere hoy su voz, ¿cuánto la oyen? Alabado sea el nombre del Señor. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Dios bendiga la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hemos tomado la escritura, Padre. Hemos tomado tu palabra, Señor. Oh Dios, te damos gracias. Bendice a este ministro, Padre. Bendice a este santo de Dios, Padre mío, la gloria. Señor de la gloria, que abrió su puerta del corazón para que viniéramos a compartir esta palabra. Oh Dios de la gloria, nosotros no conocemos muro ni barrera, Padre. Conocemos la libertad de tu Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad para adorar, amado Dios. Gracias, Señor de la gloria. Gracias, amado Jesús, te amamos, Señor, y estamos juntos adorándote en este lugar. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Alabamos, Señor. Aleluya. ¿Estamos contentos? Dios bendiga a las hermanitas y los bendiga a todos, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Usted no se vaya a preocupar porque es una manada pequeña. Solo recuerdo que el Señor dijo, no temáis manada pequeña, porque a los tales Dios le ha placido darles el reino de Dios, y el reino de Dios entre vosotros está. Entonces esto no es por ser una gran multitud, esto es por tener una representación para oír la voz de Dios. Usted ya tiene que nacer con esa representación para oír la voz de Dios, pero hoy están pasando muchas voces. Amén, hay muchas voces en esta hora. Hay voces de política, hay voces tradicionales, amén, pero también está la voz de Dios. Amén, y nosotros como ovejas oímos la voz de Dios. Y esa voz de Dios está pasando por aquí en esta hora y somos receptores de esa voz. Alabado sea el nombre del Señor. Dios en cada una de las edades ha tenido una voz para su pueblo. ¿Es correcto eso? Amén. Dios ha tenido su voz. Pero si Él tiene una voz, tiene que haber alguien que le escuche. Y yo creo que aquí están los que escuchan esa voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros por eso, si hubiéramos estado en los días de Noé, nosotros hubiéramos escuchado la voz de Dios en los días de Noé. Pero como no nos tocó vivir en los días de Noé, sino que hasta este tiempo, si allá hubieron gente que tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Dios, hoy hay gente aquí que tienen el privilegio de escuchar la voz de Dios también. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros no somos, ¿verdad?,
¿verdad? Alguien diferente a todos ellos. El mismo Espíritu Santo que estuvo en los días de Noé es el mismo que está aquí en esta hora. El mismo Espíritu Santo que estuvo en los días de Abraham es el mismo que está aquí en esta hora. El mismo Espíritu Santo que estuvo en aquellas edades es el mismo que está aquí en esta hora. El mismo Espíritu Santo que guió a Abraham hacia la promesa es el mismo que está aquí en esta hora. Amén. Y Abraham escuchó su voz, Noé escuchó su voz, Moisés escuchó su voz, y nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cada uno de nosotros escuchamos la voz de Dios. ¿Qué escuchó Noé? ¿Escuchó la voz de Dios Noé? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Amén. Noé, varón justo y perfecto, he decidido destruir la tierra. Amén, amén. Pero he hallado gracia delante de mis ojos, Noé. Y te estoy llamando a ti, Noé, porque quiero hacerte un vocero en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Noé, yo quiero ponerte este mensaje en tu boca. Yo quiero poner este mensaje en tus labios, Noé, porque yo quiero que le hables a ese pueblo antediluviano y que le diga a Noé de que va a llover, que viene un juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Y Noé, ahora cuando capta la voz de Dios, Noé tiene la voz de Dios. Y ahora la gente antediluviana va a oír la voz de Dios. ¿Es correcto eso? Si usted hubiera estado en los días de Noé, hubiera escuchado la voz de Dios, se hubiera preparado, hubiera entrado a esa arca para usted ser salvo en ese día, hubiéramos entrado porque hubiéramos escuchado la voz de Dios. ¿Cuál es la evidencia que hubiéramos escuchado aquella voz de Dios? La evidencia es porque estamos aquí escuchando la voz de Dios. Correcto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Es correcto. Pero a Dios no le plació traernos hace unos 4,000 años. No éramos para que viniéramos manifestados en ese tiempo. Amén. Dios quería que tuviéramos en este tiempo nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero allá había una familia. Y no eran muchos. Amén. Era una familia de 8 personas con el vocero. Era una familia llamado Noé con su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. ¿Verdad que era una manada pequeña? Pero ¿qué pasó con la gran multitud? ¿Escucharon la voz de Dios? Ni conocían cuál era la voz de Dios. Correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Y si así como fue en los días de Noé, dijo él que sería en estos últimos días, ¿cómo tiene que ser en este tiempo? Por eso él dice, no temáis manada pequeña, porque a los tales Dios le ha placido darles el reino de Dios. Pero van a haber multitudes que no van a escuchar la voz de Dios, porque no van a creer que así como estuvo en los días de Noé, está ahora. Amén. Correcto. Así es. Porque Noé salió con algo raro. Correcto. Noé salió con algo que no se veía. Amén. La voz de Dios es algo que no se ve, pero se cree con fe. Y ahí es donde uno prueba que cree en Dios. Pero a Dios no se cree por la vista, sino que se cree por la fe que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si yo le digo a usted, recibe este parlante y usted lo mira, ¿qué fe va a usar allí? Usted solamente abre sus manos y viene y se lo Así es. y lo recibió. Es verdad, Señor. ¿Me entiende? Pero usted no tiene que verlo. Si yo le digo, mire, yo le voy a traer un parlante, y si yo le digo que le voy a traer un parlante, tiene que creer. Cierto. ¿Me Así está es. entendiendo? Eso es fe. Aleluya. Amén, porque no se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la voz de Dios siempre es algo que no se ve. La voz de Dios es una paradoja. Y paradoja significa algo que es increíble, pero es cierto. La voz de Dios es una promesa para la edad. Amén. Por eso Noé estaba hablando de algo muy diferente a todo lo que tenían los ministros antediluvianos. Y en los días de Noé, Noé dijo, va a llover. Y decía, Noé, ¿dónde está el agua? Aleluya. Y como era una edad científica, podían poner los radares hacia arriba y no encontraban agua. Y también se burlaban de Noé. Noé, pobre viejo calvo.
amén, está quedando con insolación. Ha quedado loco. Amén, de tanto estar construyendo esa arca, decir que va a llover. ¿Dónde está el agua para que flote esa gran gigante arca? Aleluya. Amén, amén. Y no había agua ahí en ese lugar. Correcto. Amén. Pero ¿qué decía Noé? Si Dios dijo que va a llover, Dios va a cumplir con su palabra. Amén. Y luego vemos nosotros que la voz de Dios era una promesa que no se veía. Amén, Señor. Era una promesa que la gente no podía tocarla, ni podía verla por los lentes, sino que ellos creían que esa era la promesa de Dios. Y luego vemos que en su palabra la gente antediluviana, por no haber escuchado su voz y no haber entendido el mensaje sencillo que Noé traía, todos fueron ahogados. Correcto. Así es. Y solo la manada pequeña que supo escuchar a Noé fue la única que pudo entrar a la Amén, amén, Señor. Correcto. Y la única que puede escuchar la voz de Dios en estos últimos días es la única que va a ir en ese arrebatamiento. ¿Es correcto eso? Pero así como fue los días de Noé, así será la venida. Cuando 8 almas fueron salvas por una promesa que no se veía. ¿Me entienden? Entonces, la voz de Dios era algo que no se veía. Pero Dios lo había hablado en su palabra. Dios le había hablado a Noé. ¿Me entiendes? Y Noé dijo, va a llover. Dios me ha dicho que va a llover. Ahora, ¿cumplió con esa promesa Dios? Claro que cumplió con esa promesa. Algo que no se veía se hizo una realidad. Es igual que nosotros en esta hora. Todavía no hemos sido arrebatados, pero hay una promesa de ser arrebatado. Y si Dios le da esa promesa a usted, Dios tiene que cumplir con esa promesa. Pero ¿qué es la voz de Dios? Es algo que la demás gente no sabe de eso. Amén. Correcto, el mundo normal. La voz de Dios no es una cosa común. La voz de Dios es algo fuera de lo común. La voz de Dios es rara. Amén. Recuerde que dice la palabra despreciado y desechado. Varón de dolores, fue menospreciado. No lo estimamos. Amén. Él no tenía parecer para cómo desearlo. Imagine cómo era. Y eso era una profecía. Por eso es que la gente, los fariseos, no pudieron recibir a Jesús. Es correcto. Correcto. Porque Jesús traía un mensaje fuera de lo común. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la voz de Dios? La voz de Dios es algo que fuera de lo común. La voz de Dios es una promesa. Cuando Noé le dijo, cuando Dios le dijo a Noé, va a llover, allí Dios le está dando una promesa. Y Noé tiene que creer esa promesa. Porque esa promesa era para Noé y su familia. Nadie más la podía recibir, solo Noé y su familia. Y hoy solamente los que tienen el Espíritu Santo son la familia de Dios en estos últimos días. Y son los únicos que van a ir en ese arrebatamiento. Y son los únicos que van a oír la voz de Dios. Aleluya. Aleluya. Eso es verdad. Aleluya. ¿Es correcto eso? Sabemos, Padre. ¿Qué era la voz de Dios entonces? ¿Se conocía la voz de Dios? Amén. ¿Quiénes la conocieron? Solo los hijos de Dios. Los hijos de él. Pero los demás no se Nada. daban cuenta. No era la voz de Dios allí. ¿Qué era la voz de Dios? Una promesa. Amén. Una promesa. Era un mensaje. Eso era la voz de Dios. Y cuando aquella persona, Noé, captó la voz de Dios, dijo, va a llover. ¿Qué decía Cansén y Jafé? Va a llover. Va a llover. ¿Qué decían las esposas? Va a Va a llover. llover. ¿Qué decía la esposa de Noé? Va a llover. Ellos tenían un mismo pensar, un mismo hablar, un mismo sentir, un mismo parecer. Noé jalaba gofer y Cansén y Jafet jalaban gofer. Todos estaban hablando una misma cosa. No estaban divididos en pensamiento, sino que se unieron hasta para hacer aquello que lo iba a salvar. Entonces, si Noé hablaba de arca, también Cansén y Jafet hablaba de arca. Porque esa era la promesa. Y no puede ser que
nosotros en Pentecostés salgamos hablando diferente. Amén. Si yo hablo de una promesa, usted tiene que hablar de una promesa. Amén. Si yo hablo de que vamos arrebatados, siendo arrebatados, usted tiene que hablar, vamos a ser arrebatados. Si le dice, vamos a ser transformados, usted dice, vamos a ser transformados. Es una sola voz. No dos voces, una sola voz. Escuchar su voz, no voces. Escuchar su voz, no voces. Hay una sola voz. Amén. Somos un cuerpo en Cristo en esta hora, pero diferentes miembros en esta hora. Amén. Pero no puede decir de que mi boca hable una cosa y el pie no lo obedezca. Correcto. No todo el cuerpo se va a poner a sujeción a la voz, porque hay una sola voz. Por eso que Can, Sem y Jafet, siendo parte de ese cuerpo, se pusieron sujetos a la voz de Dios que estaba en Noé. Y nosotros vamos a poner sujetos a la voz de Dios del Espíritu Santo en Pentecostés. Poderoso Dios. ¿Es correcto? Sujeto es apoyo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que tener un mismo pensar. Amén. Tenemos que tener un mismo hablar. Un mismo sentir. ¿Es eso la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que yo diga gofer y usted diga caoba? ¿Cómo puede ser que yo diga gofer y usted diga roble? No puede ser. Allá no era una confusión. Dios no es un Dios de confusión. Los que se confunden son aquellos que están allá afuera. Pero nosotros que estamos adentro oímos la misma voz. En Pentecostés, cuando los discípulos estaban unánime, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, nadie se quería adelantar porque querían esperar la voz de Dios. Porque todos tenían que hablar la misma cosa. Amén. Y estaban todos esperando allí por 10 días. ¿Por qué estaban esperando así de esa manera? Porque querían hablar una sola voz. Para eso los reunió en ese lugar. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos tiene reunido a nosotros en esta hora? Es para que hablemos una misma voz. Amén. Es para que tengamos un mismo sentir, un mismo hablar, un mismo actuar con esta palabra de Dios. Entonces tenía la voz de Dios Noé. Era la promesa, la voz de Dios. ¿Conocen ustedes su promesa en esta hora? Para que se den cuenta cuál es la voz de Dios. Amén, porque estamos regresando al principio. Amén, donde había un hombre que tenía cuerpo igual que usted. Había una mujer que tenía cuerpo igual que usted, pero con una promesa: el día que comáis del árbol del bien y el mal, ese día moriréis. Pero si comes del árbol de la vida, viviréis. Y ese era Adán y Eva. Ellos tenían el árbol de la vida. Y si vivían del árbol y comían del árbol de la vida, no iban a morir. Ahora, ¿qué árbol te alimenta usted en esta hora? Amén. ¿Se alimenta del árbol de la ciencia, el bien y el mal? ¿O se está alimentando del árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo mismo en esta hora. Amén. Y ahora que nos alimentamos de esta palabra es para llevarnos a Él en ese rapto glorioso. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos no hubieran muerto. Ellos hubieran quedado en pie vivo ahí en ese lugar. Y así como fue allá en el principio, Dios quiere otra vez darnos la oportunidad a nosotros de darnos una promesa donde Adán no podía ir allí ni enfermarse. Adán no podía ir ni estar dolido. Adán no podía ir ni a una sepultura. Adán tenía que quedar en pie porque esa era la promesa de Dios. Porque se estaba alimentando del árbol de la vida, y el árbol de la vida es la palabra. Es Cristo mismo, es el Espíritu Santo, es lo que se derrama dentro de usted para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es la voz de Dios? La palabra. La palabra. ¿Pero qué palabra? ¿Será de que ahora yo voy a traer la palabra en los días de Noé? Y voy a decir, construyamos un arca. No, está fuera. Para esta hora. Amén, eso ya se cumplió. Pero el hombre siempre mira el pasado y dice cómo se cumplió allá en los días de Noé, y puede ver el futuro, lo que viene, pero no puede ver el presente. No puede ver lo que está sucediendo ahorita. Pero nosotros que hemos sido escogidos, Dios nos preparó para ver el presente. Porque de nada le servía a Noé ver para atrás o ver hacia adelante.
que ver la promesa de su hora. Y ver es entender. Y nosotros tenemos que entender la promesa. Porque nos dieron, ellos no entendieron. Y por no haber entendido la promesa, y como fue ya, así será. Pero si hubo una manada pequeña que fue salva, hoy hay una manada pequeña que es salva. Entonces, ¿qué es la voz de Dios? Es una promesa. Y esa promesa es algo que la gente antediluviana no puede escucharla. Y no pudo escucharla. Pero Noé y su familia sí pudo escucharla. Hoy tiene que haber una promesa donde todo el mundo incrédulo no podrá oírla, pero ustedes y ustedes sí pueden oírla. Porque esta voz de Dios es para las ovejas. ¿Cuántos son ovejas en esta hora? Para ellos es la voz de Dios. Luego nosotros podemos ver otra voz de Dios. Amén. Otra voz de Dios con Abraham. Mire la voz de Dios como dice Abraham: sal de Ur de los Caldeos. Yo tengo algo para ti, Abraham. Amén, amén. Amén. ¿Y qué está oyendo ahí Abraham? La voz de Dios. La voz de Dios. Amén. Y él dijo: prepárate, porque por medio de ti, Abraham y Sara van a traer a luz un hijo llamado Isaac. Amén. Es cierto. Y Abraham y Sara ya estaban viejitos. Señor. Estaban ancianos. Amén. Abraham estaba pasado de edad. Su cuerpo estaba como muerto. El de Sara estaba como muerto. Amén. Pero con todo eso, Dios le había dado una promesa. Y cuando Dios da una promesa, Dios cumple con su promesa. Amén. Y cuando Abraham comenzó a decir: bueno, Sara, prepárate, porque va a venir un hijo de nosotros. Aleluya. Y su nombre será Isaac. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gente comenzó a oír esos comentarios de Abraham y Sara. Porque Sara, creyendo la palabra, dijo: bueno, si me place a mí en esta hora escuchar tu voz, y es la voz de Dios, entonces Abraham, hagamos unos zapatitos. Señor. Entonces Abraham, preparémonos con los aliños del niño. Señor. Si es que ese hijo va a venir, preparémonos para que nos agarre con todas las cositas que este niño se va a poner. Amén. Amén. ¿Estaba escuchando la voz de Dios, Sara? ¿Estamos escuchando la voz de Dios nosotros? Amén. Pero ¿qué es la voz de Dios? Es una promesa. Amén. Y Abraham comienza a oír la voz de que ese hijo venía. Y Abraham decía: Isaac viene. Y decían: pobre viejito, Es cierto. llévenlo al manicomio. Tremendo. Este anciano, miren, tiene un pie en la sepultura y está afuera y diciendo que va a venir un niño. Era una locura para la gente. Pero era la voz de Dios la que le había hablado a él. Era la voz de Dios. Entonces no importa cómo usted se vea en esta hora, lo importante es que si es la voz de Dios, Dios va a cumplir con su promesa. Promesa. No puede mentir Dios. Dios no miente. No puede. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego vemos que cuando Abraham viene y llega a los 100 años, vino el niño. Es correcto. Dios lo rejuveneció. Gracias, Padre. Amén. Amén, para que ese niño viniera. Amén. Y luego cuando este niño vino, ahora vino la sonrisa. Pero ¿qué pasó antes de que ese cumplimiento venía? Era dolor para ellos. Eran críticas las que le hacían a ellos por haberse quedado con la voz de Dios, algo que no se veía. Amén. Pero no era tanto la fuerza de Abraham, sino que era el poder de Dios que iba a hacer venir a ese hijo. Entonces, ¿qué era la voz de Dios? Era algo fuera de lo normal. ¿Cómo ancianos de 100 años van a poder traer a luz? Sí es. Transformado primero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿escuchó la voz de Dios Abraham? Claro que escuchó la voz de Dios Abraham. Sara obedeció la voz de Dios. Se quedaron ellos con la voz de Dios. Le cumplió Dios su promesa. Luego Abraham sigue avanzando con su hijo y vino una generación. Vino una descendencia y le dijo: 400 años tu simiente va a estar en tierra ajena. Pero al fin de los 400 años yo voy a ascender para liberarlo con mano poderosa. Y la voz de Dios la oye Abraham y dice: bueno, no importa que vivan en tierra ajena, de todas maneras van a ser libres. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos aprendieron a escuchar la voz de Dios. Y llegó el tiempo, Abraham falleció, murió. Amén. Y pasaron los 400 años y nada que el libertador venía. Pero llegó el tiempo que descendió un ser en una zarza. Amén. Y cuando está ahí la zarza, ¿verdad? Que se quemaba.
Amén, que encendía, pero no se consumía. Ajá. Aleluya. Amén, entonces digo Moisés, porque Moisés estaba en el desierto. Sí, señor. Ya se había huido de allí, de Egipto. Correcto. Voy a ir a ver qué es lo que hay en esa zarza. Voy a ver esa luz misteriosa que está allí. Señor. Amén, y cuando se va, Moisés, quita tu calzado porque el lugar que pisa, ¿qué estaba oyendo Moisés? La voz de Dios. Amén, Moisés, he descendido porque he oído el clamor de mi pueblo, cómo lo están oprimiendo. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob y he descendido para liberarlo con mano poderosa. Digo, Moisés, me suena que la promesa que le dio al padre Abraham es la misma que está aquí en esta hora. No era otra promesa, era la misma promesa. Y hoy la promesa de cada uno de nosotros tuvieron que hablarlo también nuestros padres antepasados. Correcto, hermano. Amén. Pablo habló de una promesa. Amén. Cada uno de ellos, Pedro habló de promesa. Y la Biblia está llena de promesas. Amén. Él es nuestro sanador. Y es una promesa para nosotros. Él es nuestro libertador y es una promesa para nosotros. Pero si Él es nuestro salvador, también es el que nos va a transformar a nosotros. Pero eso es una promesa. Pero esto no es del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y de que estamos escuchando su voz, su misericordia está aquí en esta hora. ¿Es correcto? Alabado sea el nombre del Señor. Y luego vemos, ¿verdad?, de que aquella voz comenzó a instruir a Moisés para que ahora la voz no hablara de la zarza, sino que hablara de un hombre. Así como fue en los días de Noé. Noé tenía la voz de Dios. Pero ahora Moisés iba a tener la voz de Dios y se va a dirigir hacia Faraón. Y le dicen a Moisés todavía, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a liberar a mi pueblo. Moisés, pero ¿dónde está el ejército? Es que dijo, es que esto no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Y él enseñó la vara que él tenía, el poder que llevaba allí. Y se fue a aquel lugar y fue donde Faraón. Mire si Faraón escucha la voz de Dios. Amén. Faraón, deja ir a mi pueblo. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Así ha dicho Dios, deja ir a mi pueblo. Amén. ¿Quién es Dios para yo escuchar? No se daba cuenta que estaba en Moisés. Y hoy nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque no sabemos dónde está. Tremendo. Pero yo creo que está en los ministros. Yo creo que ellos hablan la voz de Dios, porque ellos tienen el Espíritu Santo. Y cuando ellos hablan, no son ellos hablando, es el que está dentro de ellos. Es como en esta hora no soy yo hablando, es el que está dentro de mí en esta hora. Amén, porque no es un evangelio de hombre, sino de su Espíritu Santo. Porque la voz de Dios no es de esta tierra, sino que es una voz celestial. Es una voz que si usted estuvo en el principio con Él, usted la va a escuchar. Y no vamos a escuchar nada que no esté en la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que esté escrito está. Porque cuando Satanás viene a enfrentarse con Jesús, Jesús le dijo, escrito está. Y decía Satanás, escrito está. Entonces tanto uno como el otro se iban a lo escrito está. Entonces nosotros no vamos a creer algo que no está escrito. Tenemos que creer algo que ya está escrito. Y si nosotros vemos que está en la palabra, ¿de quién más usted va a decir que es esa promesa? Alabado sea el nombre del Señor. Es una promesa que Dios ha dado. Pero ¿para quién es esta promesa? Amén. Es para los que escuchan su voz. Para el que no la escucha, no. Aleluya. Para que el que no escucha la voz dice, eso es locura. Eso es un engaño. Dicen, eso es del diablo. Amén. Pero para el que sabe escuchar la voz de Dios dice, parece como yo que yo soy la otra mitad de esa palabra. Parece que esa mitad yo la tengo dentro de mi corazón. Me parece que ahora yo me voy a empalmar con una porción que está aquí en la palabra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, cada edad tuvo una promesa. Cada generación tuvo una promesa. Y la promesa es la voz de Dios. Y hoy usted no va a tener dos ni tres, sino una promesa. Amén. Y la promesa que nosotros tenemos que recibir es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos recibir lo demás.
¿Es correcto? Pero recibiendo el Espíritu Santo tenemos acceso a toda la palabra de Dios. Correcto, así es, Señor. Porque cuando el Espíritu Santo te da una promesa, no es que te va a decir, toma esto y esto te lo quito. No, Él dice, todo es tuyo, ahí está en la mesa. Alarga tu mano de fe y tómalo. Amén. Entonces déjeme decirle que aquí está en la mesa lo que usted quiera agarrar en el lado. Usted dice, pero yo no veo nada. Es que esto es realidad, es por fe. No es lo que se ve. Amén, pero por fe aquí están las promesas de Dios. ¿Es correcto? Entonces vemos que Noé tenía la voz de Dios. Ahora Moisés tiene la voz de Dios y Faraón no sabe cómo escuchar la voz de Dios. ¿Y quién es Dios para escucharla? Bueno, ya verás, tiró su vara allí. ¿Y qué se hizo la vara? Una serpiente. Así es, Señor, amén. Y dijo, esa es la palabra de Dios, ese es tu truco. No sé, aquí tengo a alguien que lo imita. Alejandre, ven para acá. Y tiraron ahí. Sí, es verdad, Señor. Tiraron sus varas también. Y ahí estaba también serpiente. Correcto. Pero Moisés nunca dijo, bueno, Dios no me ha elegido. Él sabía con quién se había encontrado. Amén. Él sabía que había escuchado la voz de Dios. Mahán y Hambre lo que había escuchado era la voz de Faraón. Hoy hay muchos que están escuchando la voz del hombre, pero no están escuchando la voz de Dios. Amén. Pero nosotros como ovejas venimos para escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios es algo que es raro. Qué raro siendo yo un rey oír a este humildito. Qué raro ser un rey yo, decía Faraón, y oír a este que viene del desierto. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo si pudiera oír a alguien tendría que ser un rey. Pero este que viene así en la simplicidad, no puede ser. Y no se daban cuenta que Dios estaba oculto en la simplicidad. En algo sencillo. Amén. Allí en la humildad. Allí venía oculto. Por eso Faraón no lo pudo ver. ¿Cómo era Jesús? Era sencillo, un hombre sencillo. Un hombre común allí. Pero ¿qué es lo que tenía dentro? El Espíritu Santo. ¿Qué tenía él? La voz de Dios. Y él dijo, la oveja oye mi voz y me sigue. Ellas no van a seguir a un extraño porque ya conocen la voz de su pastor. Entonces, ¿qué es la voz de Dios? Es una promesa. ¿Qué es la voz de Dios? Es una porción para la edad. Y vea qué tremendo que cada uno venía oyendo la voz de Dios, pero diferentes promesas. Así es. Uno construye un arca, el otro un hijo viene, el otro va a sacar un pueblo de la tierra prometida, el otro, ahora Josué, va a entrar, meter a la gente a la tierra. Aleluya. Uno cruza el Mar Rojo, pero el otro cruza el Jordán. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Eran promesas diferentes. Amén. No era posible de que Josué vaya a cruzar el mismo Mar Rojo porque va para atrás. Tenían que cruzar el Jordán. ¿Es correcto? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces seguimos hacia adelante y podemos ver que nosotros oímos la voz de Dios. ¿Qué escuchó Noé? La voz de Dios. ¿Qué escuchó Abraham? La voz de Dios. ¿Qué escuchó Moisés? La voz de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que escuchar nosotros? Es la voz de Dios. Pero ¿qué es la voz de Dios? Es algo fuera de lo común. Correcto, Señor. Es algo raro. Amén. Le voy a hablar de una mujercita para las hermanas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La María. Sí, Señor. El profeta Isaías había dicho, una virgen concebirá. Sí. Amén. Estaba escrito. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto será Dios con nosotros. Amén. Correcto. Amén. Entonces, todos los padres comenzaron a cuidar a sus vírgenes. Aleluya, Padre. Porque todos querían que esa voz que Isaías había dado, que era la voz de Dios, se cumpliera en esas vírgenes. Aleluya. Amén, Señor. Pero no era del que se cuidara, era de quien Dios quería tener misericordia. Era de quien Dios se lo quería dar ahí. Y había una mujercita allí llamada María. Amén, que estaba desposada con José. Y de repente miró un reflejo allí de una luz y era un ángel que la visitó. Amén, y le trajo ese ángel la voz de Dios. Y le dijo, salve María, muy favorecida, bendita entre todas tú las mujeres. Amén. Digo, ¿y qué salutación es esta? Oh, aleluya. Espera, yo te quiero decir, solo quédate quieto. Ajá. Que quiero darte de una promesa. Amén, Señor. He hallado gracia delante de Dios. Amén. Te quiero decir que la profecía de Isaías se va a cumplir en ti, María.
es por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo va a venir y te va a hacer sombra allí. Y si Él te hace sombra, el ser que nacerá será hijo de Dios. Amén. Correcto, así es, Señor. Señor, Dios, que se haga a tu palabra. Pero ella no hubo sexo allí. ¿Y cómo iba a ser ahora para creer? Oh, aleluya. Ahora ella tenía que confesar algo que ella iba a hacer sin sentir ni un síntoma. Aleluya. Y ahora comienza a decir, yo voy a dar a luz un hijo y será el hijo del Dios viviente. Amén. ¿Será que ella se casó? Aleluya. No, le dice, tú déjame casado, pero que es una promesa. Dios me lo dijo y Él lo que me pide es que solamente lo confiese con mi boca. Porque yo lo he creído con mi corazón. Aunque no me miré ningún síntoma aquí, ni me miré si me agarraba una cinta, no me va a hallar nada. No, no mire más. Sí, Señor, amén, amén. La misma cintura tengo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Pero ella seguía confesando. Amén, de que ese niño venía. Y la gente decía que loca esa mujer. No se ha casado cuando todos los niños vienen por voluntad humana. ¿Cómo ella va a tener algo raro? Es que era la voz de Dios, era algo fuera de lo común. Pero ahí estaba escrito en la palabra. Quizá en el tiempo de Isaías no se cumplió, pero 800 años más tarde vino a cumplirse en una mujercita sencilla. Correcto, Señor. Amén, pero esa porción que Isaías habló se cumplió. Correcto. Amén. Esa voz que Dios habló a través de los labios de Isaías se cumplió. No quedó ahí sin cumplirse. No, Señor. después. Yo creo que todo lo que está aquí se va a cumplir. Pero lo que ustedes tienen que conocer es que si hay en ustedes que se va a cumplir. Por lo menos yo digo que lo que está aquí se va a cumplir en mí. Todas las bendiciones que Dios le da a los hijos de Dios se va a cumplir en mí. Amén. Los juicios se va a cumplir en el mundo, pero las bendiciones se va a cumplir en nosotros. Entonces nosotros agarramos esta promesa. Pero si aquellos estaban oyendo una voz rara, ¿qué voz escucha usted? Escuchemos esa batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Es una voz fuera de lo común. Quiero llevarlos a una escritura. Gracias, Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Vamos al libro de Corintios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pudiéramos hablar de toditos los personajes. Amén. Y traerlo por cada dispensación. Amén. Pero ya sabemos que en 2 o 3 testigos consta toda verdad. Correcto, Señor. Amén. Hemos hablado de Noé, hemos hablado de Moisés, hemos hablado del pueblo de Israel, hemos hablado de Josué, hemos hablado de María y ya tenemos 5. Hablamos de Abraham, tenemos 6. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora le traigo aquí una escritura que Pablo habló. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como ahí el número 8, ojalá termine en el número 8. Bueno, queremos terminar ahí. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 15:51. Eso es bueno. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga lo que dice aquí bien la palabra. Y esto lo habló Pablo allá atrás. Un poquito después de que Pentecostés se había derramado. Pablo no tuvo en Pentecostés, pero de seguro que el mismo que recibió Pedro, Pablo también lo recibió. Porque se encontró camino a Damasco. Amén. Y usted sabe y cómo él le dijo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Aleluya. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no iba siguiéndole a él sino que era la iglesia. Amén. Lo que pasa era que el que le estaba hablando a Pablo estaba dentro de Pedro. Estaba dentro de Felipe. Estaba dentro de 120. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo que le habló a Pablo nos está hablando a nosotros. Amén. Porque el que nos habla a nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Lo único que allá estaba en una nube, estaba en una luz, mas hoy está en su forma de su Espíritu Santo, en forma de palabra. Y es una palabra viva, no una palabra muerta. Y todos estos hombres de la antigüedad fueron hombres que tuvieron la
palabra, pero están muertos. Sí. Pero aquí lo que tenemos es una palabra viviente. Amén. Señor, aleluya. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo dice ahí la palabra? Seremos transformados. ¿Quiénes serán transformados? Nosotros. Busque donde se haya cumplido esa escritura. No se ha cumplido. Aquí todavía. por los 2000 años hacia atrás hasta Jesús, esa escritura no se ha cumplido. No se ha cumplido. No se cumplió. Amén, se ha cumplido de estar muerto y resucitar. Amén. Pero no se ha cumplido de ser transformados sin morirse. No se ha cumplido. Esa es una porción que allí está, que ahora está viendo Dios y buscando en quién se pueda cumplir. Pero yo quiero que esta palabra se cumpla en mí en esta hora. Amén, pero os digo un misterio, es un misterio. No todos lo van a ver. Esto es solamente para los que escuchan la voz de Dios. Solo sus ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es correcto. Entonces nosotros podemos ver que Pablo está hablando esto. Sí, amén. Pero desde que Pablo vino, no se ha cumplido esa escritura. No. Aleluya. Solo han venido, ¿verdad?, hablando de esto, pero mueren. Sí. Porque no era para ellos. Era un tiempo. Era para el tiempo del fin. Sí, amén. Pregúntese usted en esta hora, ¿es este el tiempo del fin? ¿Es esto el tiempo de la final trompeta? ¿Es este el tiempo cuando Dios tiene que transformar un pueblo? ¿Es este el tiempo cuando Dios tiene que darnos una promesa? A Noé, a pesar de que él había hablado la palabra hablada, dijo que venga caoba, que venga roble, amén, que vengan toda esa clase de árboles, guanacaste, que vengan cenízaros, que venga toda esa clase de árboles, pero que venga gofer también. Amén. Y todo era la palabra de Dios. Sí. Pero Dios le enfocó solamente a una sola porción. Y hoy hay muchas promesas aquí que ya se cumplieron y otras que se van a cumplir. Pero Dios nos va a enfocar a una sola promesa a nosotros. Él no puede enfocarnos a dos promesas, ni a dos porciones, sino una sola porción. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No dos ni tres, es una sola porción. Es una sola palabra. Así es. Vamos a otra escritura. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos al libro de Job. Gloria a Dios. Bueno. Aleluya. Señor, aleluya. Qué bueno Dios. ¿Están escuchando su voz? Claro que sí, hermano. ¿Los de la antigüedad tuvieron la voz de Dios? Amén. ¿Están escuchando ustedes la voz de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? Es su palabra. Su palabra, privilegio, Padre. Amén. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve a sacar a ese pueblo. Y llegó Moisés donde Faraón, deja ir a mi pueblo. Era una sola. Sí, correcto. Si iba a ser ya después muchas cosas, era solo para liberarlos. Sí, Señor. Pero era una sola promesa. Amén. Aleluya. Job 33 Amén. y el verso 23. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Él es Hebreo 13:8. Amén. Él es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. No cambia. Esta es una promesa que tiene que cumplirse. Señor. Revise unos 2000 años hacia atrás o unos 4000 años hacia atrás y vea en quién se ha cumplido esto. En nadie de Y si usted dice no se ha cumplido, No. Dios no puede mentir. Amén. Tiene que buscar a alguien donde pueda cumplir su palabra. Amén. 33, Job 33, verso 23. Amén. Dice la palabra: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, Amén. que anuncie al hombre su deber. Este es un anuncio. Sí, amén. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención
Capte lo que va a ser su carne. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Ahora lo que la palabra está diciendo aquí es que se necesita un mediador que le anuncie al hombre su deber. Que le diga que ha hallado redención, que lo libró para que no descienda a la sepultura. Porque lo normal es que todo nacido de mujer tiene que ir a la sepultura. Pero aquí hay algo raro en esta hora. Aquí hay algo fuera de lo común en esta hora, pero es para la oveja de Dios. Es para los que escuchan la voz de Dios. Este es algo fuera de lo común. Usted dice, yo veo por aquí morir, yo veo por aquí morir, pero hay una promesa en esta hora. Amén. Aquí está la voz de Dios en esta hora, que puede liberarlo en esta hora. Todo lo que nace de mujer tiene que morir, pero lo que nace de Cristo Jesús tiene que vivir. Y Cristo es la palabra en esta hora. Amén. Y si usted come esta palabra y cree en esta porción, Él es fiel para guardarlo. Él guardó a Noé antes de cumplirse la promesa. Y si guardó a Noé, tiene que guardarlo a ustedes. Si guardó a Abraham antes de cumplir la promesa, si lo guardó a Abraham, tiene que guardarlo a ustedes. Amén. Si guardó a Moisés antes de liberarlos allá, tiene que guardarlo también a ustedes. Porque cuando Dios da una promesa, Dios cumple con su promesa. Entonces podemos ver que ahora aquí tenemos una promesa, que Dios quiere liberarte de que tú no desciendas ahí a la sepultura. Normalmente lo que desciende a la sepultura no es el alma, sino que es el cuerpo, pero aquí hay una promesa en esta hora. ¿Cuántos quieren escuchar esta voz en esta hora? Amén. ¿Es de usted esta promesa en esta hora? Es algo raro, pero esa es la palabra de Dios. Esto es para una transformación, porque vamos a ser arrebatados. Esto es para los que son predestinados, porque predestinación te manda hacia un destino. Dios quiere sellar tu corazón con esta palabra para que tú te aferres a esta promesa y luego recibas lo que tú desees en esta hora. Esta es la promesa de Dios. Amén. Esta es la promesa, hermano. Amén. Este es algo raro, pero aquí está en la escritura. ¿Quién la va a cumplir? Dios la va a cumplir. ¿En quién la va a cumplir? En nosotros en esta hora. Aunque no la haya cumplido en las otras edades, eso no importa. Dios sigue vivo en esta hora. Y Él sigue anunciando este evangelio para que se cumplan las promesas que están sin cumplirse. Pero Dios te trajo en esta edad porque sabía el material que tú tenías. Una fe genuina, una fe que se arriesga, una fe que cree esta palabra. Amén. Una fe que sale positivamente diciendo, yo voy al cambio del cuerpo. Esa es la fe arraigada que Dios quiere en esta hora. Es una fe genuina. Salmo 33. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cree la palabra? Amén. ¿Es esa la promesa? Amén. ¿Está ahí en la palabra? Amén. Señor, pero ¿en quién se cumplirá? Heme aquí, Señor. ¿Cuánto quiere que se cumpla en ustedes? Dios es fiel para cumplir su promesa. Correcto, Señor. Amén. ¿Escucha su voz solamente? Gloria a Dios. Tú no mientes, Padre. Bendito Dios, te creo. Nunca te sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. 33 de Salmos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida. ¿Cuántos tienen vida en esta hora? ¿Para qué le dio vida? Para no descender. ¿Y quién es la vida? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dio vida. ¿Para qué le dio vida? ¿Cuántos tienen la vida de Dios en esta hora? Esta promesa es de usted, hermano. Agárrela. Aférrese a esta promesa, porque ahí está en la palabra. Si es que ha recibido la vida de Dios. Si yo he recibido la vida de Dios, esta palabra es mía en esta hora. Esta promesa es mía en esta hora. ¿Para qué le ha dado vida a ustedes? Para no descender, dice, ¿a dónde? A la sepultura. Pero hermano, mira cuánto están descendiendo, mira en qué cuerpo está. Eso no importa, lo que vale es la palabra de Dios. Y lo que vale es lo que nuestro corazón cree esta promesa. Así es. Amén. ¿Es esta la voz de Dios? ¿Es esto la palabra de Dios? Para eso Dios nos ha dado vida en esta. Entonces hay una promesa, hay una voz de Dios. Así como hubo en todas las edades, hoy escuchen su voz. Y no endurezcáis vuestro corazón cuando escuchéis esa voz. Amén, porque esa voz lo que te quiere es liberar. Solo recuerde de Simeón. Sí, Señor. Yes. Amén, Simeón era otro hombrecito.
Amén. Y Dios le dio una promesa y dijo, no verás muerte hasta que vea. ¿A quién? Al libertador y lo tenga en tus brazos. Entonces dijo Simeón, bueno, yo no voy a morir. ¿Por qué? Yo tengo que tener al Señor en mis brazos. Yo no voy a morir. ¿Por qué? Yo voy a tener al libertador en mis brazos. Pobre viejito, pobre anciano. Está con un pie en la sepultura y otro afuera diciendo que no va a morir. Es que no era la vejez lo que valía. Lo que valía era lo que Dios le había dicho. Era la voz de Dios. ¿Qué es lo que vale en esta hora? No lo que se vea, no lo que oigamos, sino lo que dice la voz de Dios. Por allá te van a decir, mira, eso no es cierto, pero ahí está en su palabra. Si somos ovejas, creemos la voz de Dios. Dios no miente, hermano. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuál es la promesa de esta hora? Es que ustedes no van a descender a la sepultura. ¿Por qué razón? Hay un escudo que lo va a escudar a ustedes. Hay algo que lo va a cuidar a ustedes. Porque Dios quiere cumplir con su palabra. Él quiere transformarlos a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Pongámonos en pie en esta hora. Esta es la promesa de Dios. Oremos, gracias Señor. Le damos Dios de la gloria en esta preciosa tarde, Padre o noche, amado Dios. Te agradecemos, Padre niño. A cada uno, Dios mío, la gloria y la antigüedad les diste una promesa, amado Dios. Oh Señor, y hay una escritura que no se ha cumplido, Padre. La hemos encontrado en tu palabra, Señor. Y ahora vemos que aquí tenemos esta promesa, Señor. Y nos gozamos, amado Dios. Y la agarramos, Padre mío, esta promesa con fe genuina. Y siendo tu oveja, no endurecemos nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor. Gracias, amado Dios. Muchas gracias. Bendice, Padre, a mi hermano, el pastor de esta iglesia. Bendice su congregación. Oh, Dios, mis hermanos que le acompañan, mis hermanas, Padre mío. Bendícelos ricamente, amado Dios. Ellos han escuchado la voz de Dios que está en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. Pastor, va a pasar. Qué precioso. Aleluya. Bueno. Bendito Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos se gozó con la palabra? Fue de bendición, ¿verdad? Nos habló a cada uno por nombre. Es una bendición, ¿verdad? Dios bendiga al siervo de Dios, ¿verdad? Que Dios lo sigue usando, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Porque sabemos que estamos trabajando en la obra del Señor. Creo que aquí hemos llegado, ¿verdad? Con nuestro servicio, ¿verdad? Solo voy a anunciar para los congregados acá en este lugar, ¿verdad? Que el día de mañana tenemos una vez más servicio, ¿verdad? Acá en este lugar. Y así es de que esos son los anuncios, ¿verdad? Y también me gozo, ¿verdad? Por este pueblo del Señor, ¿verdad? Que viene de otro país, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Están haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? De venir a apoyar, ¿verdad? Y ayudar, ¿verdad? Aquellos que están necesitados, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Pero antes de orar, ¿verdad? Quisiera darle un tiempo a mi hermano Martín, ¿verdad? Ya que él está aquí con nosotros, ¿verdad? Tal vez tiene palabra para el pueblo del Señor. Y le voy a dar un tiempo a mi hermano, ¿verdad? Con el hermano, ¿verdad? Nos conocemos mucho tiempo, ¿verdad? Y también hemos trabajado en la obra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Mi hermano Martín, ¿verdad? Que trajo los hermanos, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Porque, como lo estaba diciendo mi hermano, ¿verdad? Quizás nosotros no lo vamos a poder pagar, pero hay uno que todo lo paga, ¿verdad? Y creemos por esa palabra, ¿verdad? Que el Señor ha sido muy bueno, misericordioso con nosotros, ¿verdad? Y Él sabe de dónde nos sacó, ¿verdad? Y a la cual nos tiene aquí trabajando en la obra del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Nos gozamos en una manera grande y especial, ¿verdad? Y yo bendigo la vida a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que vienen de, no sé de qué países más vienen los hermanos, ¿verdad? Si solo de Honduras o de Nicaragua. Qué bueno, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Conocer a mis hermanos, ¿verdad? Y sabemos que algún día pueden venir otra vez, ¿verdad? Y nos vamos a gozar una vez más, ¿verdad? Ya que
una bendición tenerlos acá en medio nuestro, ¿verdad? Porque sabemos que qué buena palabra nos trajo siervo, ¿verdad? La verdad, esa palabra sí toca los corazones, ¿verdad? Y cada día nos da fuerza para seguir adelante en la obra del Señor. Y así es de que hasta aquí hemos llegado con nuestro culto, ¿verdad? En esta noche, y así vamos a orar y vamos a quedar despedidos, ¿verdad? Quizás mi esposa tal vez tiene un trago de café por ahí, ¿verdad? Para darles a los hermanitos, ¿verdad? Que estuvieron con nosotros en esta noche, ¿verdad? Que es una bendición tenerlos aquí en medio nuestro. Así vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a quedar despedidos. Padre, mi buen Dios, que estás en los cielos y en todo lugar.